Feliz día, bendecidos. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando aún más que el sol. Brillando más que el sol. ¿Por qué brillamos más que el sol? Por la luz del conocimiento. Amén, lo recibo. La luz del conocimiento. Mira, segundo a los Corintios, capítulo 4, versículo 6, dice el amado apóstol Pablo que el que dijo al principio, allá en Génesis capítulo 1, versículo 3, hágase la luz, es el que resplandeció en el conocimiento de la gracia de Dios que es en Cristo, Señor nuestro. O sea, yo le vengo diciendo a la amada, ¿no?, que esto que nosotros conocemos no es cualquier cosa. ¿Por qué no es cualquier cosa? Bueno, nos vamos para la católica, apostólica y romana y sigo con el asunto de las comparaciones, porque a través de muchas generaciones se ha utilizado la religión como, en vez de una fuente divina de agua que emana o de una fuente de conocimiento que emana de dentro de aquel escogido por Dios, resulta que lo que se ha encargado es de una fuente de ganancia fraudulenta. ¿Verdad que sí? Y ha servido a través del tiempo de que se enriquezcan muchos hombres, en muchas familias, pero sin la ayuda a el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque simplemente no conoce que pertenece a un cuerpo, sino que ellos se hacen la cabeza del cuerpo y como si no necesitaran de las manos ni de los pies, no les interesa más nada del cuerpo. ¿Sí me explico? Amén. Por eso nosotros estamos predicando este evangelio. Es muy importante nosotros comprender lo que dice Daniel capítulo 12, pero desde el versículo 1 hasta el 13. Cuando nosotros vemos al final del capítulo 12 de Daniel, Daniel está expresando ahí las directrices del tiempo en que iban a ocurrir las cosas. De hecho, así como se nos reveló a nosotros que estaba el ayuno verdadero y el falso ayuno, porque el ayuno que hacen los fariseos y saduceos, y que es el que pasó como doctrina a los católicos, apostólicos y romanos, pentecostés, bautistas, presbiterianos, y pare usted de contar, es el ayuno falso, porque Isaías dice en el 58 el ayuno verdadero. O sea, sabemos que ese ayuno verdadero es porque el otro es falso, ¿o no es así? Porque si no nos dijera que el verdadero ayuno, el ayuno que Dios envió, es que partas tu pan con el hermano, no que dejes de comer. Ahora, lo más tremendo de todo esto es que no nos terminamos de dar cuenta que a través de las diversas doctrinas que hay, o a través de cómo las conocemos, fuentes de religiones, lo que nos han hecho es separarnos más de Dios y acercarnos más a Él. El mismo amado apóstol Pablo hablaba de estos tiempos. Daniel dice el fin de los tiempos. Ese es el título, el fin de los tiempos, en Daniel capítulo 12. Entonces vemos que Cristo nació el año primero, pero no fue hasta el año 12 donde se le perdió a los padres y estaba en los negocios de su Padre Celestial. O sea que estaba con los fariseos y los saduceos hablando de que no estaban conforme a la verdad del evangelio. Pero luego el mismo amado apóstol Pablo se lo dice a Pedro, que Pedro no estaba conforme a la verdad de las buenas noticias. Así como los fariseos no estaban conforme a la verdad de aquellas buenas nuevas que Dios le había dado a Moisés. ¿Cuáles eran? Los 10 mandamientos. Pero Moisés hizo 613 mandamientos. Terminó por hacer. Y de los 603 que Moisés le agregó a los mandamientos, a los 10 mandamientos de Dios, todavía con eso no se compuso el hombre. Por eso Pablo viene a explicar y a decirnos la diferencia que hay entre la circuncisión y la incircuncisión. Y los beneficios que traen las buenas nuevas del Señor, que no es una fuente de doctrina
ni una fuente de ganancia personal, sino para que todos ganen. ¿Ven? ¿Y cómo es que todos ganen? Fíjate en el asunto del poder económico, que la abundancia de uno supla la necesidad del otro. Ahí no está poniendo al ministro como que el ministro es el que siempre va a agarrar, ni al llamado pastor, sino que la abundancia de los que tienen supla la necesidad del que no tiene. El ministro, como es el cabeza, porque Cristo es el cerebro, pero el ministro, como cabeza de la iglesia, como guía de la iglesia, es el que tiene que distribuir o conocer las necesidades de los santos, y por eso puede administrar los bienes del Señor. Pero el Señor claramente lo dice en las Escrituras, que cuando Él le da un talento a alguien es para que lo multiplique. Entonces quiere decir que el ministro con este dinero que se recoge puede ayudar a los feligreses para que haya abundancia en sus casas, que la abundancia de uno supla las necesidades de otro, y que el otro aprenda que a Dios le agrada que multiplique, porque por eso es la parábola de los dones, ¿ves? O de los talentos. Mira lo que dice el amado apóstol Pablo al hermano Timoteo. 1 Timoteo 4:6. Los hermanos serán buenos ministros del Señor, nutridos con las palabras de la fe y la buena doctrina que nos ha seguido. Fíjate, Pablo lo dice, que los ministros de Cristo sean nutridos de la buena palabra ¿de qué? De la fe. La fe es la piedad. La piedad acompañada ¿con qué? Con contentamiento. O sea, que nosotros debemos de estar siempre felices. Ayer me conseguí con un bendecido que él decía que siempre vea a varias benditas de Dios de aquí, de esta congregación. Y él dice, siempre están contentas, siempre están brillando más que el sol, siempre están bendecidas. ¿Sí? Y siempre están así, cualquiera que sea la situación. Porque ¿quién es el que soluciona nuestros problemas? Sino Dios. Los demás no lo van a solucionar. Así que, ¿qué nos dice Dios? Que confiemos en Él, que siempre tengamos la cara lavada, que siempre tengamos como estar frescos en todo momento, brillando aún más que el sol. Eso es tener fe. La fe es tremenda y la fe es probada. En las leves tribulaciones momentáneas que nos acontece somos probados por la fe. Pero siempre hay algo en la gracia que nos dice, como tenemos que pagar a nosotros mismos, esto me pasa porque yo tengo que pagar conforme a tus hechos. Y no le agrada a Dios un corazón dispuesto. Cuando nosotros delante de Dios no le decimos somos pecadores, sino que le decimos a Dios, sé que recibo esto porque conforme a mis hechos debo recibirlo. No estamos diciendo Dios es malo porque me puso el castigo. Estamos diciendo yo soy desobediente y me merezco el castigo. Mira la diferencia entre la circuncisión y la incircuncisión. Mira la diferencia entre echarle la culpa a un diablo o creer en nosotros mismos que por naturaleza somos malos. Y que hoy, en el amor de Dios, debemos nosotros más bien con una cara limpia estar frente a Dios. ¿O no es así? Ahora nosotros sí nos estamos presentando limpio, puro y sin mancha a Dios. ¿Por qué? Porque no nos presentamos según la carne, sino según el Espíritu. Y el Espíritu estará sucio, estará con mancha.
No, el espíritu está inmaculado, porque es el que nos ayuda al alma. Espíritu y alma no es lo mismo. El ser espíritu es lo que está dentro de nosotros. El alma viviente es nuestra carne. Es esta carne con vida. O sea que se puede mover, que tiene pensamientos y deseos carnales. Es totalmente diferente el alma al espíritu. ¿Qué se pierde? El alma. El alma, tu carne, se pierde. El espíritu, ¿a qué vino? A salvar tu alma. El espíritu vino a salvar el alma. ¿Y cómo? Bueno, cuando tu alma tiene un pensamiento carnal, que de una vez, porque es lo que piensa, en fornicación, adulterio, inmundicia, el espíritu la está frenando. Sí, como un jinete a un caballo, a una yegua, la frena y le dice, hey, un momento. Igual que el Señor en el desierto. Cuando el Señor estaba en el desierto, su carne le decía, pero ¿por qué no agarro esta piedra y la convierto en pan? ¿Acaso no soy Dios? Pero su espíritu, que le decía, no solo de pan vive el hombre. Así de la misma manera ocurre con nosotros. Por eso es muy importante que nosotros, hermanitos, comprendamos que no somos de cualquier religión, que no somos de cualquier doctrina, que no tenemos a cualquiera como el guía espiritual, porque nuestro guía espiritual es nuestro pastor, el cual es Cristo, y nuestro guía terrenal, que es el ministro al cual nosotros vamos y conversamos de todas estas buenas noticias de nuestro Salvador. ¿Sí vamos comprendiendo? El amado apóstol Pablo en Filipenses 4, 8 y 9, mira lo que dice. Por lo demás, hermanos, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿En qué tiene que pensar nuestra carne? Lo puro, lo honesto y lo... En todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo que es digno. Es justo, digno y honesto que yo diga, el sabio ve el mar y se aparta y me aleje de ustedes. ¿No estaría yo viéndolo según la carne de ustedes? ¿Ah? Eso no sería justo ni digno, ¿verdad? No sería justo, sería justo y digno si yo resulta que yo digo, ay, yo el sábado no me voy a congregar allá en la amada, pero tampoco lo voy a hacer aquí en la casa. Me voy a poner a alabar. Y esa es la voluntad de mi Padre, porque eso es lo que me puso en el corazón. Eso es justo. Esos son pensamientos del alma, o sea, de tu propia mente carnal. Y entonces tomamos la palabra de Dios pensando que eso es bueno, puro y honesto. Pero no es ni bueno, ni puro, ni honesto. ¿Sí comprendemos? Amén. Y somos engañados por nuestra propia carne. No es ningún diablo que te está diciendo al oído y susurrando, ay, no, no vais, o no cumpláis con tus deberes con los 10 mandamientos. No, somos nosotros que según la carne somos malos. Y para eso el espíritu se despierta. Amén. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Quién te alumbrará, Miguel? Cristo. Cristo. Es muy importante refrenar nuestra lengua. Nosotros hoy podemos decir confiadamente que comprendemos lo que es un cuerpo. Un cuerpo tiene varios miembros, o no es así. Amén, lo recibo. El cuerpo también tiene 2 sentimientos.
los de la carne o dos pensamientos, los de la carne y los del espíritu. ¿Ok? Pero así también tiene muchos miembros. ¿O no es así? Amén. Entonces, si nosotros nos consideramos miembros de este cuerpo, ¿cómo podemos ser adúlteros? Podemos estar con el Nazareno y con el que resucitó de los muertos. Tenemos que entender que si estamos con el Nazareno somos viudas. Y tendremos que esperar que Él venga. Pero si estamos con el resucitado, sabemos que aquel murió por nosotros, por nuestros pecados, nos redimió y que este vino a decirnos lo que hizo el otro, el resucitado. Y ahora nosotros quedamos libres del primer matrimonio para casarnos con Cristo y este resucitado. Hermano, ¿y dónde está eso? Romanos capítulo 7, versículo del 1 al 4. Si comprendemos eso ahí, comprendemos que hemos sido libres del Nazareno para casarnos ahora con Cristo resucitado. Porque el Nazareno murió y la Virgen o la iglesia quedó viuda. Pero cuando se casa con ella, cuando reconoce al Cristo como resucitado. Y si éste resucitó de los muertos, ¿cómo lo voy a esperar? No estoy de fiesta con él. Amén. Pero muchos no han comprendido estas cosas. Y Daniel lo escribe y Pablo lo explica. Porque esos son los tiempos. Pablo en Efesios capítulo 3 habla de la dispensación de los tiempos. Y en estos tiempos se ha cumplido. Y el otro ha venido a decirnos a nosotros que la profecía de Daniel capítulo 12 se cumplió en el año 2012. Y que en el 2013 entró Cristo a la palestra como nuestro único Salvador y Pastor. Y que desde el 2013 para acá nos ha venido guiando. Pero hasta el día de hoy vamos a seguir siendo desobedientes en ninguna manera. Porque, ¿qué nos va a quedar si ya no hay sacrificio por el pecado? ¿Van a seguir otra vez en la ley por su propia concupiscencia? ¿O ahora estamos en los pensamientos de Dios? Ahí es donde nosotros tenemos que detallarnos. ¿Dónde estoy yo? Porque si yo estoy bajo la gracia, ¿qué hago yo metido en una congregación de ley? ¿Qué me pueden enseñar? Yo digo, ¿podría yo volver a, si estoy en la universidad, volver otra vez al liceo? Si iría como maestro, ¿o no es así? Como profesor universitario, pero no como estudiante. A que una llamada pastora te enseñe o un llamado pastor. Por eso se enferma el cuerpo de Cristo, por la desobediencia. Y no hemos aprendido. ¿O sí hemos aprendido? Amén, lo recibo. Si yo soy miembro del cuerpo de Cristo, yo tengo que andar como Cristo anda. ¿O no es así? Cristo, cuando fue al templo, fue a repudiar lo que hacían en el templo. Usted no ve que Cristo casi siempre se congregaba era por fuera, porque las pocas veces que entró a la sinagoga lo querían matar por las cosas que decía, porque los afrentaba. Eso es para que se cumpla Génesis capítulo 49 del 1 al 8. Porque en la reunión de ellos no iba a entrar el alma del Señor, el cual era su cuerpo. Y junto a ellos no se iba a juntar el Espíritu de Dios. Y por eso trataban de matarlo, y el Espíritu de Dios, ¿qué hacía? Se iba en el Nazareno. No hemos comprendido nosotros eso. Si Cristo me amó a mí y entregó su vida por mí, es para que yo hoy entregue mi vida por vosotros. Amén, lo recibo. Y esto quiere decir que yo no voy a hacer nada ahora según la ley de los fariseos o de Moisés, sino que voy a vivir según la gracia del Dios Todopoderoso y Eterno.
Y eso es lo que me hace ser libre. Porque la verdad es lo que te da libertad. Y es lo que yo les he venido a traer. Ahora hay algunos que no quieren tomarla o no respetan por su propia concupiscencia, por su propia forma de pensar. Ya eso se debe de acabar en esta congregación. Porque si ciertamente los militares respetan por jerarquía, aquí debemos respetar por hermandad. ¿O no es así? Amén, lo recibo. Porque si ciertamente yo he venido a ustedes a servirle de parte de Dios, también he venido a ser el hermano mayor entre ustedes para ser el más pequeño entre ustedes. Porque el más pequeño en el reino de los cielos es aquel que viene a servir. Y es lo que yo he venido a hacer. Y quiero seguirlo haciendo. Pero hacerlo con más ánimo, con más gozo, con más devoción, con más pasión. Pero lo cierto es que en algunos se ve simplemente el fallo. Y ese fallo entristece. Ustedes saben lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestro ministro, porque él vela por vuestras almas. ¿Por qué? Él vela por Por vuestras almas, por vuestros cuerpos, que son los que se pueden perder. Vuestro espíritu va a regresar a Dios que lo dio. Pero el tiempo que tienes aquí en la tierra, lo estás perdiendo. Y el tiempo perdido, hasta los santos lo lloran. Yo quiero recuperar el tiempo perdido. Yo quiero que ninguno se enferme. Yo quiero que todos sean prósperos. Yo quiero que todos tengan una moral intachable. Yo quiero que el Espíritu Santo que está de Dios en cada uno de ustedes sea sin mancilla, perfecto, brillando aún más que el sol. Pero para conseguir eso, tiene que haber un nivel de amor de uno y otro. Cuando uno hizo algo que el otro le molestó, el otro tiene que tener espíritu de mansedumbre para corregirlo. No vaya a ser que Dios también lo ponga en la prueba. ¿No lo dice Gálatas capítulo 6, versículo 1? ¿Sí comprendemos? De esto se trata. Se trata del amor que Cristo derramó por nosotros, para que nosotros derramemos de la misma manera. ¿De cuántas maneras? De la misma manera. Entonces tiene que ser a imagen y semejanza de Dios en Cristo. ¿Sí comprendemos? Amén. Y por eso es muy importante que nosotros que permanecemos en esta congregación, hacerlo bien hasta el fin. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Pensando en qué, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo honesto. ¿Acaso alguno de nosotros alguna vez no ha tenido un desliz? ¿Acaso alguno de nosotros alguna vez no ha fallado? ¿Alguna vez no se ha tropezado y ha caído? Amén. Por Dios, pensemos en eso, para que no juzguemos a nuestros hermanos, sino que los apoyemos y los ayudemos. Más bien digámosle, no hagamos esto como Jesús, como Cristo le dijo a Magdalena. ¿Qué le dijo? No lo hagas más. Ya lo hiciste, ok, perfecto, pero no lo hagas más. De esa forma, apoyándolo, ayudándolo. Ah, pero es que lo que pasa es que es cleptómano y tiene un problema. Bueno, vamos a llevarlo al psiquiatra. Vamos a llevarlo al médico correspondiente o a orar más a Dios para que le haga el milagro. No es así. No debemos de apoyar a cada miembro o debemos de arrancarlo de una vez y echarlo. Creo que debemos de apoyarnos unos con otros. ¿O no es así? Si estoy equivocado en esta tertulia, estamos en el derecho de... Mira lo que dice Pablo. Pablo dice en 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. ¿Qué peleó Pablo? ¿Cuál era esa buena batalla? Imagínate tú, el apóstol Pablo, fariseo, Saulo de Tarso, en Damasco fue
a arrestar, a poner en prisión a los cristianos que allá estaban en Damasco. ¿Quién le iba a creer a Pablo que había sido transformado por el Señor? Un día tuvieron que bajarlo por un canasto, por una pared, y lo iban a linchar. Lo iban a matar a él porque pensaban que no había sido transformado. Los corintios. Se dice de los corintios que eran gente tremenda. Los filipenses, los de Macedonia, los colosenses, los de Éfeso. Y Pablo, la buena batalla que peleaba todos los días, constantemente, era que llegaban los fariseos, los de la circuncisión, los apóstoles de la circuncisión. Pueden leerlo en el libro de Gálatas. Llegaban los apóstoles de la circuncisión y le hablaban un evangelio diferente. Y Pablo venía a traerle el evangelio de la libertad. Pero aquello le traían algo diferente, que tenían que otra vez montarse el morral, aquel que ellos mismos no podían llevar. Esa era una batalla que Pablo tenía todos los días, durante los años que estuvo predicando el evangelio. Y nuestra batalla no solamente es con los de afuera. Que Dios te bendiga y te guarde, porque se ofenden porque uno les dice bendecidos. Eso es una batalla constante. Tengo que agarrar y explicarle desde el principio, porque su maestro, lo que tienen como sus profesores, no son competentes. Porque para explicar esto tiene que venir de parte de Dios, y ellos vienen de parte de sus propias concupiscencias. Porque por su fruto los conoceréis. Eso es una batalla diaria. Entonces, vamos a tener batalla con los de afuera y también con los de adentro. No es justo. ¿Será justo? Ya más bien en estos 14 años que tenemos, debiéramos estar todos muy unidos. ¿O no es así? Amándonos mucho más cada día. Gozosos en el Señor. Participando más bien los sábados en colaboración, efervescientes en el amor. ¿O no es así? Entonces seguimos en el mismo círculo vicioso de lo de la ley. Vamos a seguir en el mismo círculo vicioso de nuestra propia concupiscencia. Entonces no nos quejemos por las enfermedades. No nos quejemos por una falta de una mejor economía. No nos quejemos por una moral que hoy está arriba y mañana está abajo. No nos quejemos porque el espíritu se apague y se duerma. No nos quejemos. No nos pongamos las manos a la cabeza cuando vengan las tribulaciones y las angustias. Porque yo no estoy aquí por el dinero de ninguno de ustedes, ni por las pertenencias de ninguno de ustedes. Yo estoy aquí porque estoy buscando un grupo de personas que son enviados por Dios para salvación. Y esas personas son herederos de esta salvación. Y ese es el pueblo de Dios escogido para que cuando vaya a pasar lo que va a pasar y que todos saben que va a pasar, sea un remanente apartado que ya es seleccionado por Dios y que es intocable por lo malo. 1000 caerán a su lado mismo y 10,000 a su diestra, y a ese pueblo nada le pasará. Y si ciertamente son remanentes de Israel por fe, nosotros somos hijos de Abraham, ¿o no es así? No perdamos el tiempo. El tiempo perdido, hasta los santos lo lloran. No perdamos el tiempo.
Amémonos cada día más unos a otros. Ayudémonos. Estemos en la casa pensando, ay, ¿qué le falta a fulano de tal? ¿Qué le falta? ¿Qué podemos ayudar al hermano? ¿Qué podemos ayudar al otro hermano? ¿En qué podemos? ¿Cómo podemos hacer que esto sea el imperio del cual Dios ha formado? Porque aunque ustedes no le crean, aunque ustedes no lo crean, así como fue de grande el imperio romano en su tiempo, este imperio es aún mayor. El imperio de la gracia del Señor. Por eso vamos a recuperar el tiempo perdido y vamos a amarnos mucho más unos con otros. Yo sé que hay muchos entendidos. Y los entendidos comprenderán. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Reinar en vida. Porque nosotros vinimos a gobernar este planeta. Este planeta se lo quitaron al primer Adán y se lo dieron al segundo Adán. Cristo toma. Tú eres heredero, porque Cristo es la simiente de Abraham, de donde vienen las promesas. Y a Abraham se le dijo, en ti serán benditas toda la familia de la tierra. Y en el Salmo 37 dice el Señor, Dios Todopoderoso, los benditos de Dios heredarán la tierra. ¿Dónde estás tú? Yo soy un bendito de Dios. Amén, lo recibo. ¿Y ustedes? De la misma manera. Entonces sigamos adelante. No mirando las cosas que se ven. Las cosas que se ven son temporales. Pero estas que no se ven son eternas. Salvemos este cuerpo. Vamos a hacer que Él reine en vida. Que tenga salud física, salud económica, salud moral, salud espiritual. Eso es lo que yo estoy buscando. Yo no soy ningún religioso. Muchos a la hora de la muerte ni siquiera saben por dónde van. Yo sé por dónde voy. ¿Y ustedes? De la misma manera. Así de fácil. Yo sé de dónde vengo, lo que vine a hacer y a dónde voy. Cuando Dios habló con Job y le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo hice todas estas cosas? Tú estabas conmigo. Yo estaba con Job. Y estaba con Noé y estaba con Daniel. Y si entre toda la tierra hubieran tres solamente como ellos, solamente ellos tres serían salvos. Así que sean locos como Noé. Y Pablo lo trataron como loco. Aceptémoslo como tal. Sean íntegros como Job. Porque si le recibimos de Dios lo bueno, no vamos a recibir también lo malo. Y tengamos la fe como Daniel. Que Daniel fue el único de los profetas que oraba por los profetas. ¿Acaso nosotros damos gracias a Dios todos los días por los profetas, por los apóstoles, por Cristo? A veces en nuestras oraciones lo único que hacemos es pedir. No, demos gracias también por los profetas, por los apóstoles, por la vida tan triste que tuvo Job, por aquella locura que era para Noé hacer un arca tan grande donde no llovía, pero sabía que Dios lo había enviado. Y seamos como Daniel en su fe, no la perdamos, porque este hizo esto, aquella hizo lo otro, como decía David. ¿Qué importa? Nosotros sigamos adelante a la meta del supremo llamamiento de Dios con una integridad como la de Job. Que nos llaman locos, sí, como Noé. Pero tuvo o no tuvo razón Noé. ¿Saben que ustedes que nosotros estamos hoy aquí? Gracias, si tendremos que darle gracias a alguien humano es a Noé. Porque de su descendencia venimos nosotros. Amén, lo recibo. Noé salvó a sus tres hijos. A Sem, a Cam y a Jafet. Y de Sem venimos nosotros. Amén.
gracias a Dios por todos ustedes. Amén, lo recibo. De la misma manera. Fíjate lo que dice Pablo en Efesios 2:10. Porque somos hechura suya. Antes no lo éramos. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, hablaba con nosotros en espíritu. Cuando éramos ángeles. Y nos metió en estos cuerpos para salvar a esta alma y hacerla a imagen y semejanza de Dios. Díganme, algunos de ustedes, en su propia conciencia humana, ¿alguno de ustedes era imagen y semejanza de Dios antes de llegar a la gracia? No. Para nada. En ninguna manera. Pero al llegar a la gracia y aceptar a Cristo como nuestro Salvador, empezamos a tener en nuestra vida un nuevo proceder. Y esa hechura es gracias a Dios que hace nuevas todas las cosas. Y ahí es donde hemos sido transformados a imagen y semejanza de Dios. Por eso dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo, Señor nuestro, para buenas obras. ¿Para qué? Buenas obras. Dice para malas obras, No. para buenas obras, las cuales Dios preparó. ¿Quién las preparó? Dios. De antemano para que anduviésemos en ella. Estas obras no son preparadas ahora, ya habían sido preparadas por Dios para que nosotros andemos en ellas. En eso debemos de hacerlo. ¿Sí comprendemos? Amén. Por lo cual clamamos Abata. por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad, para la gloria del Dios y Padre eterno, en el nombre de su Hijo amado Cristo bendito, prosperados con toda prosperidad. Recibo que están con una moral intachable y recibo en el amor de Dios que su espíritu está efervesciente, por lo cual clamo, Abba Padre. Gracias a Dios por su don inefable. Gracias y paz. Ángeles, con todos ustedes. Amén, lo recibo.